ahora. Así es, pues ya Dios les bendiga a todos nuevamente y gracias por sintonizarnos. Y estamos hablando sobre los profetas menores. Ya ustedes tienen una reseña. Los profetas menores no es porque tengan un menor valor, sino es porque sus libros son cortos en contenido. Y hablamos ya sobre Oseas, sobre Joel, Amós, Abdías. Nos quedamos en Jonás y hoy vamos a ver al profeta Miqueas. Ya hablamos sobre Jonás, vamos a hablar sobre el profeta Miqueas. Miqueas, el significado de Miqueas, defensor de los pobres. Y quién no, ¿verdad? ¿Quién no le va a gustar defender a los pobres? Entonces, su predicación o su mensaje fue en Judá. Y para que ustedes me entiendan un poquito sobre Judá, a veces que menciono Judá, a veces que menciono Israel, vamos a ver por qué Judá y por qué Israel. Si ustedes también recuerdan el rey Salomón, David, el hijo de David, Salomón, cuando Salomón partió con el Señor, el reino se dividió, el pueblo hebreo se dividió en dos reinos. Cuando murió Salomón, fueron a buscar al hijo de Salomón para que viniera a gobernar por parte de su padre. Pero el hijo de Salomón le fue y le pidió consejos a los ancianos de cómo debería de gobernar al pueblo. Dijo, ¿sabes qué? Sé como tu padre y el pueblo va a estar a tus pies y el pueblo se va a portar muy bien. Y el hijo de Salomón fue a pedir consejos a las gentes jóvenes y les dijo, no, dijo, si tu papá fue duro, tú sé más duro. Y cuando él quería poner su estricto régimen, entonces la mayoría del el pueblo hebreo dijeron, bueno, pues ¿quién es este que nos va a poner esto? Dijo, si nosotros no tenemos nada que ver con David. Entonces se quedaron fuera, se dividieron las 12 tribus, se dividieron 10, quedaron como pueblo Israel y 2 quedaron como Judá, que fue la tribu de Judá y la de Benjamín. Y constantemente han tenido discusiones Israel y Judá. Que al fin de al cabo pues es un mismo pueblo, era el pueblo de Dios, era el pueblo hebreo. Y Israel quedó al norte y Judá quedó al sur. Y este profeta Miqueas profetizó en Judá, en las dos tribus, Judá y Benjamín, que fue la tribu que Dios fue perseverando, porque ya ves que se dividió en dos reinos. Israel menciona en la Biblia que cometieron más pecados sus monarcas, aunque los de Judá no se quedaron atrás, pero hubo más reyes que buscaban seguir a Dios como el salmista David, y el hombre querido de Dios conforme al corazón de Dios. Miqueas profetizó. A Miqueas en la Biblia se le encuentra como Miqueas de Moresi, porque Moresi es el lugar donde pertenecía el profeta Miqueas. Recuerden, Miqueas, defensor de los pobres. Defensor de los pobres. ¿En qué año? Fue como en los años 740 antes de Cristo, antes de la cautividad del rey Nabucodonosor. Miqueas vio una infinidad de pecados en el pueblo de Israel. Quiero mencionarles unos de los pecados. Él miraba la injusticia en los pobres, la opresión de los campesinos, la avaricia de la gente que tenía mucho dinero y aparte quería más dinero, la inmoralidad y la idolatría que Dios no le agradaba. Y advirtió sobre la severa consecuencia si el pueblo seguía en su mala conducta. Miqueas advirtió la grave consecuencia. Si ustedes siguen de esta forma, si ustedes siguen haciendo sus pecados, va a venir una consecuencia grande. Entonces Miqueas profetiza contra Israel, que es el reino del norte. La capital de Israel era Samaria. Samaria era la capital de Israel y la capital de Judá era Jerusalén. Entonces él profetiza, así como Israel y así como Judá, dijo, van a ser
castigadas por la maldad, por el pecado que estaban haciendo. Entonces, hablamos de que Miqueas es el defensor de los pobres. Y su mensaje era para los dos reinos, para Israel y para Judá. Y hay una palabra con la que termina Miqueas. Dice, ¿quién como Jehová? No hay nadie, ¿verdad? ¿Quién como Jehová? No hay nadie que perdona los pecados, que perdona las iniquidades, que borra toda la maldad. Miqueas también profetiza sobre el nacimiento de Jesús. ¿Dónde iba a ser el nacimiento de Jesús? Dice, profetiza exactamente dónde iba a nacer. Y también profetiza Miqueas sobre la captura de Jerusalén, que iba a ser capturado por Babilonia y que iba a ser llevado a Babilonia, y ahí ese iba a ser su castigo. Entonces sus mensajes eran exactos. Entonces él dijo, van a ser cautivados por Babilonia. Este es Miqueas. Vamos a ver un poquito, a ver si tenemos algo más. Bueno, Miqueas también, su forma de predicar a veces era áspero. Era muy áspero en la forma de predicar. Y cuántas veces vemos en nuestra vida actual, vemos a pastores que predican así como muy fuertes, como si estuvieran enojados, y hay otros que predican muy amorosos, muy amables, llenos de amor. Y hay otros que predican en forma de alegre. Y hay mensajes muy elocuentes. Entonces Miqueas era una persona que a veces predicaba muy áspero y a veces predicaba muy elocuente o poética, o era muy poético. Hay una en Miqueas 3:11 dice, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel estaban, ¿cómo se les puede decir? No tenían temor. Ellos decían, no, pues si Dios está con nosotros, ¿qué nos va a venir mal? Ellos se sentían, había una seguridad en esos pueblos de que Dios estaba con ellos y que nadie se iba a poder meter con ellos. Claro, ellos tenían el conocimiento de que Dios los había ayudado, los había librado por mucho tiempo, de mucho transcurso de su vida, y posiblemente lo que estaba profetizando Miqueas era algo absurdo, era algo ilógico, que no creían ellos que Babilonia podía ser cautivados, o que el pueblo de Israel no podía ser vencido por nadie, porque era el pueblo de Dios. Es más, las ciudades de alrededor, nadie quería meterse, nadie quería tocar el pueblo de Dios, porque ya sabían los castigos que le podían venir si alguien se metía con los hijos de Dios. Así pasó con Miqueas. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel había una seguridad en ellos de que no les podía pasar nada. Y cuántos sabemos en estos días que estamos seguros de que no nos pueden hacer nada porque seguimos a Dios. Pero había pecado en ellos y que tenía que ser castigado. La sentencia pronunciada sobre Jerusalén, dice, es similar a la de Samaria. Por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de Brenal. Eso lo vemos en Miqueas 3:12, donde da detalladamente lo que le va a acontecer a Jerusalén y a Israel, que van a quedar como, no sé, aradas, ¿verdad? Fueron llevados en cautiverio, fueron llevados exiliados o cautivos. Pero más adelante vamos a ver todo lo que con otro de los profetas, qué es lo que le pasó a Jerusalén y qué es lo que le pasó al pueblo Israel por la desobediencia. Miqueas, estamos hablando de Miqueas, defensor de los pobres. Miqueas señaló, bueno, ya hablamos de eso. Quiero leerles la última cita bíblica. Es capítulo 7, versículo